Bienvenidos al último vídeo de la serie sobre China, en la que hemos abordado las causas y las posibles consecuencias de la situación a la que se enfrenta el país asiático. Hoy nos toca especular sobre qué podría pasar a nivel mundial y cómo una recesión en China podría afectar tanto en términos reales como financieros a los demás países y convertirse en una crisis global. Atentos. China es una máquina de consumir materias primas. En este gráfico, aunque es de hace algunos años, se ve cómo consume cerca de la mitad de la producción mundial de recursos como el aluminio, el níquel, el carbón, el cobre, el acero o la carne de cerdo, y llegaba casi hasta el 60% del consumo mundial de cemento, casualmente un material indispensable para el sector de la construcción, que era el que estaba impulsando a su economía. Si esta actividad cesa, entonces China dejará de importar o de fabricar muchas materias primas y eso causará una caída en sus precios. ¿Y a quién afectará esto? Pues depende. La caída de la demanda de cemento recaerá sobre todo en la propia China. El cemento no es un bien que se importe o se exporte, debido a su bajo valor por unidad de masa. Fletar un barco con cemento sería costoso por todo el peso que supondría y además después no se podría vender a un precio que compense el trayecto. Por esto es un bien no transable. Y por lo tanto la caída en la construcción de China repercutiría sobre los productores de cemento también chinos, agravando aún más la crisis interna. En cuanto a otras materias primas que China sí que importa, están el petróleo, el mineral de hierro, el gas, el mineral de cobre y el cobre refinado, la soja o el oro. Y estos recursos no solo es que provengan del exterior, sino de algunas zonas geográficas muy concretas. Por ejemplo, de todo el petróleo que importó China en 2020, sus principales socios comerciales fueron Arabia Saudí, Rusia e Irak. Solo el 4,5% de estas importaciones vinieron de Estados Unidos, el principal exportador del mundo desarrollado. Este patrón se repite con prácticamente todas las materias primas, aunque hay excepciones importantes, como la del mineral de hierro, que viene en su mayoría de Australia, la de la soja, donde Estados Unidos es su segundo socio comercial, o el cobre refinado, con Japón ocupando el tercer lugar, pero generalmente se deben a razones de proximidad. En cambio, en el grupo de los BRICS, el principal producto de cada país es una materia prima. El de Brasil, la soja, el de Rusia, el petróleo, el de India, el mineral de hierro, y el de Sudáfrica, los diamantes. Así que son los países en desarrollo los que más se podrían ver afectados por esta vía. Ya no es solo que el principal consumidor del mundo de muchos recursos reviente, perdiendo por lo tanto volumen de ventas, sino que el precio mundial de estas materias se desplomaría, haciendo que estos países perdiesen gran parte de sus rentas. Pensad en lo que le pasó a Venezuela cuando el precio del petróleo colapsó hace una década. Pues aunque estos países no vayan a acabar como Venezuela, desde luego sí que sufrirán esa caída de la materia prima que les da esas rentas exteriores. En cambio, a los países desarrollados incluso les podría venir bien esto. Las materias primas, muchas de ellas con una demanda inelástica, como en el petróleo, serían más baratas. Luego mejoraría su balanza comercial y sus empresas podrían conseguir recursos más baratos, impulsando la actividad económica. De hecho, ese mismo bajo precio del petróleo ha sido uno de los vientos de cola para los países del primer mundo en el último ciclo expansivo que hemos tenido. Por lo tanto, ese shock negativo de demanda sobre las materias primas se expandiría a otros países del mundo, sí, pero no tanto a los desarrollados como a los que están en vías de desarrollo. Pero no debemos pensar tan rápido que a nivel exterior lo peor solo se lo pueden llevar los países en desarrollo. En este gráfico vemos que en las últimas décadas, cuando el PIB mundial se ha contraído, el coeficiente de apertura, que es la suma de importaciones y exportaciones como porcentaje del PIB, en muchas ocasiones también se ha reducido. En otras palabras, que cuando hay crisis, los países tienden a importar y a exportar mucho menos. Así que no deberíamos fijarnos solo en las importaciones de China, sino también en sus exportaciones. Y estas ya no se concentran solo en países en desarrollo. Veréis, antes se pensaba que en el comercio mundial los países que eran buenos produciendo algo exportaban esa mercancía e importaban todo aquello en lo que no tenían ventaja competitiva. Sin embargo, más recientemente se vio que los países importaban y exportaban bienes de la misma categoría, lo que invalidaba esta teoría. Es lo que se llama comercio intraindustrial. Y esto ocurre porque no es que cada país sea competitivo en una categoría de productos, sino en una tarea concreta de la cadena productiva para uno o para varios productos finales. Por eso vemos a China importar 144.000 millones de dólares de circuitos integrados, mientras al mismo tiempo exporta 120.000 millones de dólares de la misma categoría, circuitos integrados.
China usa algunos de estos circuitos para crear otros bienes y a la vez fabrica otros tipos de circuitos integrados que demandan otros países. Si unimos estos dos hechos, que el comercio global se reduce en épocas de crisis y que los países son demandantes y oferentes al mismo tiempo a nivel mundial de la misma categoría de productos, tenemos que si China desempeña funciones muy específicas en las cadenas de suministro globales que no puedan ser fácilmente sustituidas por otros países o por otros productos, entonces podrían sufrir todos los países del mundo, cuyas demandas y ofertas deberían readaptarse y convivir con esa nueva situación. En el vídeo anterior de la serie sobre China vimos los RMBS, los Residential Mortgage Backed Securities, o activos respaldados por hipotecas residenciales. El sistema financiero chino estaba empaquetando las hipotecas que había concedido a sus clientes en estos activos, que son como los CDO que se hicieron famosos tras la crisis de 2008 y los que llevaron a Lehman Brothers a la quiebra. Hace poco leí un libro sobre un banco sueco famoso por su carácter conservador y por no verse arrastrado por la morosidad de préstamos subprime en las recesiones, y el autor comentaba que lo que hacía el banco era simplemente no prestar dinero y por consiguiente no comprar deuda que habían concedido otros bancos cuando ellos mismos no conocían el mercado al que se enfrentaban. Por eso se mantuvieron alejados de los bonos hipotecarios durante la burbuja inmobiliaria, mientras todos a su alrededor ganaban dinero con ellos, al menos hasta que dejaron de ganarlo. Pues bien, no hay un mercado que se pueda conocer peor que el mercado chino. Un inversor extranjero debería tener muchísimo cuidado al poner su dinero ahí, dado que el sistema financiero está controlado por el Partido Comunista, que no tiene ningún contrapeso y dentro de sus fronteras puede hacer absolutamente lo que quiera. Y si se ven apuros, los primeros en caer van a ser los extranjeros, sin duda, como ocurrió con Evergrande, que dejó de pagar primero a sus acreedores fuera de China. Por eso, este artículo de MSCI, una famosísima empresa de servicios de inversión controlada por Morgan Stanley, es bastante preocupante. Dos miembros del equipo de investigación titulan a su artículo así: los RMBS chinos, una manera de diversificar las carteras de renta fija. En él apuestan por que los inversores extranjeros consideren estos instrumentos como una inversión adicional en sus carteras de renta fija. El mercado de RMBS parece pequeño, pero su crecimiento ha sido brutal en los últimos años, algo que tampoco es muy positivo. Por ejemplo, en 2021, más de un tercio de las hipotecas concedidas se titularizaron vía RMBS. Sin embargo, no sabemos cuántos RMBS han salido de China en dirección a los bancos occidentales, y si hay alguno de ellos con una posición que comprometa su solvencia. Esto es algo que iremos viendo con el tiempo. Y por último, la cuarta cadena de contagio potencial a la economía mundial es el fin de lo que Ben Bernanke, el expresidente de la Reserva Federal, llamó el Global Savings Glut, por exceso de ahorro mundial. Esta teoría va así. Países como China han tenido un gran crecimiento en los últimos años. Estamos hablando de 2006-2007, así que los últimos años son desde el 2000 para allá. Este crecimiento les ha permitido acumular ahorro, renta no consumida. Sin embargo, los países en desarrollo no tienen mercados financieros sólidos y bien constituidos, donde los hogares y empresas puedan destinar esos ahorros y sacarles provecho. Así que se ven obligados a participar en los mercados financieros extranjeros, por ejemplo, comprando deuda pública estadounidense. Este aumento de la demanda de títulos hace que los tipos de interés caigan, de manera que el gobierno y las empresas estadounidenses, o europeas, o del país donde se estén dirigiendo esos ahorros, podrán financiarse a unos tipos de interés más reducidos. Pero ¿qué pasa si la recesión azota a China y sus agentes ya no tienen ese exceso de ahorro para dedicarlo al exterior porque lo están consumiendo ellos mismos debido a que su renta ha disminuido? Pues bueno, en parte esto ya ha ocurrido desde la crisis de 2008. Los chinos ya han pasado a ahorrar más en ladrillo, aunque los gobiernos de Estados Unidos y Europa se han podido financiar barato gracias al aumento de la demanda de dinero y de los activos seguros de sus propios ciudadanos. Pero hoy en día, con la inflación creciente que vivimos y el cambio de rumbo de los bancos centrales, los gobiernos ya no tendrán al ahorro chino como comodín para emitir esa deuda. Por lo tanto, los tipos de interés subirán, haciendo más costoso el gasto público. Y esto significará o bien que los gobiernos deberán recortar sus gastos, o bien que los ciudadanos deberemos pagar más impuestos para pagarles la fiesta. Y como veis en este gráfico, lo de reducir el gasto no parece que sea muy popular entre la clase política. Estas subidas de impuestos reducirán la renta disponible en los países, haciendo disminuir la actividad económica por varias vías y llegando quizás a cuestionar la solvencia del Estado para pagar su propia deuda. Estas serían las 4 posibilidades de contagio, que como veis no son excluyentes entre sí,
sino que se complementan unas a otras. Aunque no debemos olvidar que estamos especulando y que China aún no está en crisis. Así que hablar sobre cómo se va a extender la recesión a todo el mundo es por ahora mucho suponer. De todas formas, veremos qué es lo que sucede.